En primer lugar, buenos días y muchas gracias a todos los asistentes a este acto, profesores, estudiantes y compañeros de Vicerrectora de Internacionalización, así como a nuestra delegación de la Universidad Socia, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es un poco el origen de lo que hoy nos trae aquí a todos. Hemos tenido el placer de trabajar durante años, lo hablábamos en estos días, que pues prácticamente desde el inicio de este siglo venimos trabajando con esta universidad mexicana y los frutos pues son evidentes en el desarrollo no solo de programas de movilidad, que quizás a la mayoría de vosotros, los estudiantes, lo que suena más cercano, esa posibilidad de viajar y estudiar en otro país durante un tiempo, sino también en otro tipo de programas, como puede ser programas que se van a empezar ahora mismo de cotutela para el desarrollo de tesis doctorales y también programas de titulación conjunta, es decir, que nos permite que un estudiante de la Universidad de León, en este caso, pueda pasar durante un año un curso en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y recibir un título por la Universidad de León y por la Universidad de Tlaxcala una vez completé los 4, claro está, no solo con ese año. Entonces, bueno, esa es la línea en la que venimos trabajando, creo que es muy interesante para todos los estudiantes de nuestra universidad y también para los estudiantes de nuestras universidades socias. Y yo os invito, aprovecho ya que estoy aquí, muy agradecido además a la facultad y al decanato de Derecho por esta oportunidad, os invito a que toméis parte en estos programas, en estas actividades de internacionalización, porque la vida es estudiar en la universidad, pero también la vida es ver otras diferencias, otros mundos, otras culturas, y tenéis mucho más de lo que pensáis al alcance de la mano, o sea que no dejéis pasar esas oportunidades. Y ya paso ahora a lo que sí es el acto académico en sí. Como decía, reiterando los agradecimientos al decanato, y en este caso lo voy a hacer a título personal, que supongo que hará extensivo el señor decano, don Salvador Tarodo, al resto de miembros del equipo decanal y también al profesorado, que de alguna manera ha estado trabajando con nosotros en la jornada de hoy para estrechar esas relaciones con nuestros socios y amigos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta ocasión hemos tenido esa oportunidad de que el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia, nos visite, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, no solo porque sea rector, que es algo muy interesante, no solo porque haya trabajado en el ámbito del derecho y sea un investigador en el ámbito del derecho, que también es muy importante, sino porque tiene un perfil muy interesante bajo nuestro punto de vista por su pasado, su trayectoria anterior como rector, como, digamos, defensor del pueblo de la Ciudad de México, y que ha podido, bueno, pues, plasmar y nos lo va a traer hoy en esa conferencia que de alguna manera nos va a mostrar. No voy a seguir enumerando acciones y logros de nuestro invitado, puesto que creo que eso le corresponde a Juan Antonio García Amado, al que también quiero agradecer el compromiso personal que siempre tiene hacia nuestro vicerrectorado y hacia todas las acciones que nosotros desarrollamos, y que de alguna manera es uno de los artífices a que hoy pues podemos tener esta conferencia que esté desarrollando. Así que le cedo la palabra a él y todo tuyo. Muchas gracias, señor vicerrector, muchas gracias, querido Roberto. Bueno, muchas gracias también en la parte que concierne a que yo esté aquí hoy haciendo esta presentación de nuestro invitado. Muchas gracias al vicerrectorado y al decanato que me han conferido este auténtico honor de, a título nada más que de profesor de a pie de esta casa, pues hacer esta presentación. Y la tengo que hacer a mi manera, es inevitable. Y porque la ortodoxia diría que ahora tocaría leer el currículum de nuestro invitado, el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Pero en las escasas o irrelevantes ocasiones en las que he sido presentado a algún evento, reconozco que lo he pasado muy mal mientras leía mi currículum. Se pasa muy mal porque el presentador no lo suele traer ensayado, y entonces yo soy de Gijón y a mí me dicen natural de Gijón, y pronuncian mal los lugares en los que uno ha estado, se equivocan en casi todo, pero eso sí, el presentador suele sonreír mucho y mostrarse amable y cariñoso. Buena intención hay, pero
Además, hay otro elemento, que es que cuanto más brillante es y extenso es el currículum de aquel al que se presenta, como es nuestro caso hoy, pues más tedioso se hace para el auditorio la lectura de tantos méritos, publicaciones, títulos, colaboraciones, etc. Y por tanto, estoy con esto diciendo que no voy a gastar este poquito tiempo que me corresponde leyendo el currículum de nuestro invitado, sino que recordaré nada más lo que muchos ya saben aquí y han oído ahora, que es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nada menos, ¿no? La mayor universidad de América Latina, la más importante en muchos sentidos, aunque la de Tlaxcala ahí la va a alcanzar tarde o temprano. Se hizo máster entre nosotros en España en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, y es doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México. Fue de 2009 a 2013, si no estoy equivocado, defensor del pueblo de la Ciudad de México, y decir de la Ciudad de México es decir como más de media España, como 3/4 partes de España, ¿no? Imagínense un país metido, lo que para nosotros es un país, imagínenselo, muchos lo saben, metido en una ciudad. Bueno, pues eso, con lo cual allí todo crece, todo es mayor, y hasta la importancia de los cargos como este, tan relevante para los derechos de los ciudadanos. Es desde el año 2018 rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es autor de numerosas publicaciones en temas relacionados con el derecho penal, con la sociología jurídica, con la criminología, en cuestiones que a mí personalmente me parecen de extraordinario interés, porque ahora que no nos oyen, reconozcámoslo y que nos lo reconozcan, querido rector. No hay temas más interesantes en derecho que los temas fronterizos, ¿no? Hay personas que cultivan con entusiasmo el núcleo duro de su disciplina, y eso tiene gran mérito, pero donde se manejan los asuntos importantes es en las fronteras. Eso pasa en la política y eso pasa en la investigación también, y estamos ante un investigador de fronteras, y eso hay que resaltarlo aquí. Y bueno, es nuestro invitado, miembro de numerosos comités académicos, consejos directivos, órganos de gobierno de instituciones públicas y privadas, cuya enumeración tampoco procede, porque lo que quiero hacer para acabar en estos 2 minutos es resaltar algunos valores importantes en este ámbito universitario que se asocian a la figura y a la presencia del doctor González Plasencia y al hecho de que hoy esté aquí con nosotros. Y quería, con brevedad telegráfica, pues, hacer mención de 5 de estos valores o 5 de estas circunstancias que yo estimo enormemente valiosas. Por una parte, estamos aquí haciendo un ejercicio de interdisciplinariedad, ¿no? Y ahí el currículum de nuestro invitado lo avala. Psicólogo que estudia el derecho, que se interesa por la parte vitalmente para todos nosotros más importante del derecho, que es lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y con las penas y lo que el Estado que nos castiga supone siempre de peligro para nuestros derechos y nuestra integridad y nuestras libertades. Como antes decía, venimos de una cultura jurídica en la que cada uno guarda con celo digno de mejor causa los límites de su área temática, los límites de su campo, ¿no? Los que tenemos cierta edad hemos escuchado a veces el típico reproche de ¿pero qué haces tú investigando de civil si eres de penal? Pero, y usted si es de constitucional, ¿por qué se mete en laboral, etcétera? Bueno, es el paradigma de los celos de la pareja aplicados al trabajo en la universidad. Es mía, es mía, es mía, que nadie se meta porque si no tendrá un conflicto conmigo. Bueno, bendita interdisciplinariedad, querido rector, y qué bueno que aquí podamos tener tu testimonio en ejercicio de esa interdisciplinariedad de la que tu trayectoria da ejemplo. En segundo lugar,
creo que hay que subrayar con especial énfasis en esta oportunidad el compromiso entre gestión académica y derechos de los ciudadanos y derechos de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Ya no tiene sentido una gestión académica, digamos, egoísta o centrada solo en lo puramente material, en los resultados económicos, y diría que hasta nada más que en el ranking de esas universidades nuestras que suelen hacer en Asia, pero bueno, son misterios de la globalización, ¿no? Bueno, una gestión académica que se precie y que merezca nuestro respeto como lo merecen en estas dos universidades en las que hoy estamos, pues tiene que poner el cuidado, el acento y el esmero en los derechos. Y nuestro invitado destaca muy particularmente porque eso lo hace en la teoría y en la práctica, en el día a día del gobierno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En tercer lugar, la apertura internacional también es un valor que tenemos que destacar. Bueno, esto que está pasando aquí hoy, y aquí me permito dirigirme a los estudiantes, que algunos de los cuales son mis estudiantes, y aprovecho por darles las gracias a todos por acompañarnos. Bueno, vivimos en tiempos de internacionalización, ya tiene cada vez menos importancia eso de decir yo soy de la Universidad de León, yo soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, yo soy de la Universidad de la Sorbona, da igual, ¿no? Hay que ser local y global, y nos enriquecemos académicamente cuanto mayores son nuestros contactos, nuestras referencias, nuestros movimientos y nuestra capacidad para entendernos con el otro, en la coincidencia o en la discrepancia. Es un día de fiesta, entiendo yo, desde mi modesta condición de mero profesor de esta casa, hoy para esta universidad, porque se están reuniendo dos universidades no solo en el plano formal de lo jurídico, de los convenios o del cálculo económico administrativo de intereses, sino también en ese ámbito de la gestión, el estudio, la docencia, la investigación. Cuarto, penúltimo, qué maravilla encontrarse con un rector que además mantiene y cultiva su vocación de investigador y su vocación de docente. No digo yo que no los haya en abundancia por el mundo. He tenido mala suerte yo porque me he encontrado pocos, seguramente, pero que además de viajar con una delegación de lo importante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para firmar convenios, desarrollar proyectos, ampliar perspectivas para las universidades, que además haya tenido la deferencia de hablar aquí con nosotros en esta Facultad de Derecho ante estos estudiantes, pues lo considero una muestra de esa vocación que a mí personalmente, hablo ahora a título personal, me hace fiarme de un rector, ¿no? Hubo tiempos en que los cargos eran una vía de escape ante la falta de vocación. Igual que, yo qué sé, los amantes eran una vía de escape ante la falta de amor en casa, ¿no? Bueno, pues qué bueno cuando uno se hace rector para seguir haciendo lo que le gusta y para ayudar a los demás a hacerlo mejor. Muchas gracias por venir aquí hoy también a hablarnos, ¿no? Y por último, ¿no? Qué significativo también el tema del que hoy el señor rector Luis Armando González Plasencia nos va a hablar, porque se va a referir al derecho a la educación superior. Y bien es que se nos recuerde que las universidades, estas casas nuestras, tienen múltiples dimensiones. Aquí se gestionan dineros, aquí se maneja poder, aquí se tejen inevitablemente influencias políticas y tantas otras cosas, pero si perdemos de vista que el sentido de esta institución es cultivar esa parte tan fundamental como es el derecho a la educación superior, si perdiéramos de vista eso, pues habremos perdido nuestra razón de ser y también, y de nuevo, el fundamento de nuestra vocación. Esto es lo que quería decirle, junto con mi bienvenida, querido rector, a título de profesor de profesor orgulloso de esta Facultad de Derecho y de orgulloso profesor de estos estudiantes que aquí le escuchan hoy con el mayor respeto y la mejor consideración. Muchas gracias. Yo creo que
como no podía ser de otra manera, ya adelantó una presentación en el estilo de García Amado, una presentación que recoge pues, aspectos puntuales y digamos, importantes del currículum del bagaje, pero también esa visión de la persona y en este caso del ponente. Yo ahora sí que ya no me entretengo más y le cedo la palabra a nuestro querido invitado, Luis Armando Plasencia, para que pueda desarrollar esta charla, que estoy seguro que será de gran interés para todos nosotros, los más cercanos y los que estamos en la frontera y más allá. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí y haber sido invitado para compartir. Además, en la Facultad de Derecho, como ustedes escucharon, yo no soy abogado, pero he sido un intruso en el mundo de los abogados a través de la sociología del derecho y de los derechos humanos, así que les agradezco doblemente que me reciban, sobre todo a las y los estudiantes, algunos de los cuales probablemente recibieron la promesa de algún punto o algo así por estar por acá, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Gracias de verdad por recibirme. Gracias también a nuestros amigos autoridades de la Universidad de León, al profesor García Amado, por la presentación tan generosa que ha hecho y que me obliga un poco, antes de entrar al tema, a decir un par de cosas que creo que son importantes. La primera es que el motivo principal para estar acá pues tiene que ver con esta fase que a mí me gusta llamar de colaboración translocal, ¿no? Porque no es la clásica relación que se da entre países, sino entre ciudades como en este caso ciudades hermanas, que son la de Tlaxcala y la ciudad de León, en donde hemos encontrado una universidad que se parece mucho a la nuestra y que nos permite tener una colaboración en donde no se trata de competir, no se trata de ver qué universidad es mejor o cuál es peor, sino qué bueno hay en la Universidad de León y qué bueno hay en la Universidad de Tlaxcala, que se puede compartir y que puede potenciar y ayudarnos, digamos, a superar aquellas otras cosas que hoy se dice elegantemente constituyen ventanas de oportunidad, ¿no? Para salir adelante. Yo coincido con el profesor García Amado, nuestras universidades son locales, pero tienen una vocación global y esta cooperación translocal la demuestra. La segunda cosa es que ciertamente yo me he aproximado al tema de los derechos humanos y probablemente como muchos de ustedes, cuando empecé a hacerlo, pues lo hacía con la convicción de que los derechos eran, digamos, una manera bastante neutral de acercarse a las problemáticas sociales y tal, pero bueno, la exploración teórica, mi actividad como investigador, pero particularmente la vida, las experiencias, múltiples experiencias como ombudsman, como defensor del pueblo de la Ciudad de México y muchas más que han tenido que ver pues, con fenómenos muy graves que, como ustedes saben, acontecen en México, como las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias, que son cosas de todos los días, pues me han llevado a tener la convicción de que también hay una fuerte relación entre los derechos y la ideología, los derechos y la política, y también, por supuesto, los derechos y el mercado. Así que bueno, ese es un poco, digamos, el marco desde el cual yo voy a tratar de aproximarme al tema central que me han invitado a desarrollar con ustedes y que además he pensado puede resultar de algún interés porque es precisamente en esta, digamos, transición que estamos viviendo en México recientemente, particularmente en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud y en algunos otros más, que involucran una mirada de los derechos humanos que no es neutral, ¿no? Que ciertamente no es neutral. Es una mirada que por lo pronto ha producido una inversión, digamos, en el interés que el Estado mexicano está poniendo en el tema de los derechos, que ha pasado
a ponderar de manera mucho más fuerte los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No es que se haya dejado de lado de ninguna manera el interés por los derechos civiles y políticos. Ya he dicho que hay una dimensión muy grave, ¿no?, en términos de todos estos fenómenos de violencia que vivimos y que suelen ser atendidos desde esa perspectiva de los derechos civiles y políticos, pero digamos que estamos tratando de construir una mirada que vincula las violaciones a los DESCA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como base de la violencia que después genera digamos, toda otra suerte de acciones que derivan en violaciones individuales y colectivas también a los derechos civiles y políticos. En ese marco de cambio, que quizá ustedes han tenido ecos acá, ha generado una gran polarización en la sociedad mexicana. Podría decirles que la mitad, un poco más de la mitad, un 70% por ahí de la población en México está de acuerdo con las políticas del actual gobierno federal. Un considerable 30% las rechaza notablemente, ¿no? No obstante esa polarización, digamos que hay una serie de cambios que se están dando que, mirados desde esta perspectiva de los derechos, resultan muy interesantes, ¿no? En términos generales, les diría que, en primer lugar, poco a poco ha habido un darse cuenta, ¿no? Ha ocurrido un darse cuenta de todos los daños que produjeron aproximadamente 3 décadas de haber adoptado una mirada neoliberal sobre las relaciones entre Estado, mercado y comunidad, ¿no? La palabra neoliberalismo es de esas palabras que se demonizan, ¿no?, que luego además se utilizan de una manera pues incluso vacía, ¿no?, tienen connotaciones negativas, pero como seguramente ustedes saben, el neoliberalismo no representa solamente un tema de naturaleza económica, sino que fue implantándose como una matriz de vida, ¿no?, como decía Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica. Se instauró como una forma de hacer las relaciones, incluso entre las personas, que terminó por mercantilizarlo todo. Terminó por generar un gran mercado global en donde se puede observar con mucha claridad cómo los contenidos de lo que nosotros reconocemos como derechos humanos, y particularmente los DESCA, también se convirtieron en mercancías, ¿no? Poco a poco, a lo largo de estos 30 años, seguramente acá también ha sucedido, la educación se convirtió en una mercancía, el trabajo se convirtió en una mercancía, la salud se convirtió en una mercancía, y todo esto tuvo efectos de distinta índole, por supuesto, en el campo de trabajo, en estas áreas, pero de manera particular lo tuvo en el ámbito de la formación de las personas, ¿no? En materia educativa, concretamente, a lo largo de todos estos años, en México, el efecto fue devastador, porque implicó colocar en la misma línea de mercado a la universidad pública y a la universidad privada, ¿no? Poco a poco, las reformas legales que se fueron haciendo, reformas constitucionales en algunos casos, desde los años 80, particularmente ya en los 90, en materia educativa, implicaron un fortalecimiento de la universidad privada, ¿no?, en general de las universidades privadas, que encontraron nuevos marcos legales que les permitieron, por ejemplo, conseguir con una gran facilidad las patentes para poder impartir carreras como derecho, ¿no? En México, no sé si acá hayan tenido ese fenómeno, pero en México hubo durante todo este periodo una explosión de escuelas de derecho, que casi que cada mes se abría una nueva escuela de derecho. Ya no hablamos de universidades, ¿no? Hablamos de lugares, de colegios, de escuelas,
que ofrecen estas licenciaturas, Derecho, Contaduría, qué sé yo, estas como que son las más comunes. Bastaba comprar un edificio, una casa, habilitar las habitaciones como aulas, ¿no? Conseguir el registro de la Secretaría de Educación Pública, que era una cosa que la reforma legal facilitó, y empezar a impartir la carrera. Eso, digamos, sucedió en varios ámbitos, no solamente en el del derecho, pero ahí de manera mucho más señalada, ¿no? Y, digamos, eso mostró, por una parte, la facilidad, la gran cantidad de facilidades que se dio para que las universidades privadas o la educación privada se fuese fortaleciendo. Por supuesto, las universidades privadas más fuertes, las más famosas, pues se fortalecieron muchísimo más, ¿no? Las universidades jesuitas, por ejemplo, las del Opus Dei, las universidades de los legionarios de Cristo, ¿no? Esas tres, particularmente las dos últimas, las de los legionarios y las del Opus Dei, tuvieron una gran fortaleza, ¿no? Asociada también a un marketing que, bueno, pues poco a poco también fue formando parte de las estrategias de mercantilización, en este caso de la educación. Insisto que esto pasó también en salud y en otras áreas, que ahora no voy a meter, ¿no? Pero ya ustedes podrán ir haciendo las comparaciones. De manera tal que la universidad pública quedó inserta en la oferta educativa, ¿no? Empezamos a utilizar el lenguaje del mercado para pues los procesos que antes estaban, digamos, fuera de ese ámbito. Las universidades entraron en una dinámica que seguramente acá debe haber pasado también, dominada por la idea de la calidad, ¿no? A ser revisadas por una serie de instancias, a veces de pares, a veces no de pares, ¿no? Instancias que se dedican, que abrieron un campo importante de intervención para evaluar a los programas educativos y darles acreditaciones a nivel nacional, a nivel internacional, lo cual metió a las universidades en una dinámica de búsqueda de las estrellitas, ¿no? De todas aquellas cosas que les permitían a nivel de las facultades y a nivel de las universidades irse posicionando en el mercado para ofrecer, digamos, un nivel de calidad que atrajera a pues, el público y que eventualmente encontrará en ellas un espacio para, y esta es la otra parte que me interesa también destacar acá, para ir ahora como individuos formándonos también como si fuésemos mercancías, ¿no? Que se expenden en un gran supermercado de trabajo, donde uno está ahí en los estantes, los de la universidad pública, los de la universidad privada, como yo me lo imagino y me gusta plantearlo así, como si fuese un gran supermercado de trabajo, en donde están los estantes con las universidades de gran calidad en la zona que diríamos ahora donde se venden los productos gourmet, ¿no? Los productos importados y tal, los de las mejores universidades públicas, quizás posicionados ahí en los estantes del medio, y los de las universidades que en México nosotros llamamos patito, no sé por qué razón se les llama así, pero son las universidades que, pues estas, ¿no? Que no tienen demasiada prestigio, y muchas, desafortunadamente, muchas universidades públicas en el canasto de las ofertas, ¿no? Que los egresados de las universidades patito y de las universidades públicas, muchas, en el canasto de las ofertas, ¿no? De modo que, naturalmente, los empleadores, también me gusta usar esa metáfora, ¿no? El empleador va y revisa en ese supermercado y elige, ¿no? Y claro, naturalmente los mejores empleos van para los egresados de estas mejores universidades que tienen una gran cantidad de estrellas que les acreditan de diversas maneras, y para los jóvenes egresados de las universidades públicas y de las menos favorecidas, pues quedan los peores empleos, ¿no? Los que se pueden tener.
Me gusta mucho poner el ejemplo, en México también, en el área de la salud, como les decía, pasó lo mismo. Se creó toda una gran cantidad de oferta sanitaria que va desde los grandes hospitales a los consultorios médicos que empezaron a emerger al lado de las farmacias, ¿no? Las farmacias de cadena tienen ahí un consultorio médico. Bueno, es una tristeza, fíjense lo que voy a decir, es una gran tristeza llegar a uno de esos consultorios, que a mí siempre me da curiosidad y yo voy a ver, ¿no?, cómo es que funcionan, y ver al joven con el título de la UNAM, figúrense, de la UNAM, ¿no?, que está ahí dando una consulta que vale $0.50, ¿no? Y bueno, que tiene una gran cantidad de gente y que a lo mejor uno podría pensar, pues este joven tiene una gran vocación social, pero la realidad es que no puede pagar los consultorios que ahora rentan consorcios hospitalarios muy poderosos, ¿no?, que funcionan bajo este modelo de subrogación, ¿no?, en el que, bueno, el dueño del hospital no es un médico, no es el Estado, el dueño del hospital es un empresario que alquila los consultorios a los jóvenes cuando salen egresando de las carreras, y si el joven tiene dinero y tiene buena suerte, podrá alquilar un consultorio en uno de estos hospitales y cobrar mucho más dinero, pero si no, tendrá que hacerlo en la farmacia, en el consultorio de la farmacia, ¿no? De modo que esto no lo vimos, me parece a mí que de esto no nos dimos cuenta durante mucho tiempo, porque como en ese cuento de la rana que meten en una olla de agua y luego le prenden fuego, y no se da cuenta la rana hasta que ya pierde la vida porque se quemó, ¿no?, cuando el agua hirvió, mientras está tibia sigue ahí, está contenta y tal. Así nos pasó a nosotros, esa es la impresión que a mí me queda, ¿no? Entramos a esa dinámica, nosotros mismos como profesores, pues también participamos de todos estos procesos de evaluación, generamos en México sucede así, hay que decirlo, tenemos un profesorado de primera y uno pues de peor calidad, ¿no?, que naturalmente todo eso se refleja en los mejores o peores sueldos, en una dinámica de competencia, ¿no?, de competencia, que uno diría, bueno, pues es que eso está muy bien, porque pues de eso se trata la vida al final, ¿no? Pero las repercusiones sociales que ese modelo tiene y que la introyección de estos valores del mercado tienen, han generado un impacto social importante, ¿no? Varios, no me puedo referir a todos, pero puedo poner algunos ejemplos. En el caso de México, en el que tenemos una gran cantidad de problemas sociales que deberían estar atendiendo nuestros médicos, por ejemplo, o nuestros abogados, o nuestros ingenieros. La educación lo que hizo, este modelo educativo lo que hizo fue separar a las y los jóvenes de sus entornos, ¿no?, prepararlos, sobre todo bajo el modelo de competencias, el modelo que prescinde, digamos, de la parte relacionada con las humanidades y que más bien pone el acento en las técnicas, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay muchos jóvenes mexicanos que están trabajando en fábricas en Alemania, o en Corea, o en Japón, pero que no son dueños, digamos, de sus destinos, ¿no? O sea, los preparamos para ser empleados globales, por supuesto, seguramente tienen buenos salarios, etcétera. Triunfaron ellos como individuos, pero sus comunidades no recibieron nada, ¿no?, de la educación que los y las jóvenes obtuvieron en su universidad. Otro efecto es que las universidades se fueron también haciendo elitistas, ¿no? Se generaron grupos. La formación de los investigadores es notablemente individualista en México. Uno está metido haciendo papers, haciendo trabajo que no necesariamente está vinculado con los grandes problemas que tenemos en el país. Las organizaciones de sociedad civil son las que se han metido a trabajar en los grandes problemas, ¿no? Que es como si a los académicos eso no nos resultara importante, y entre otras razones porque en los sistemas de evaluación que tenemos
pues nos exigen que estemos presentando papers, que estemos participando en congresos, que estemos publicando libros. Todo eso nos da puntos que eventualmente implican también mejores salarios, ¿no? Bueno, digamos que una de las cosas positivas que se pueden observar con el cambio de régimen que se dio en México recientemente está el haberse dado cuenta de los efectos de estos procesos. La pandemia, dentro de las cosas positivas muy pocas que podemos decir que tuvo, ¿no?, también digamos que fue un acelerador en el proceso de irse dando cuenta de todos estos efectos. Gracias a la pandemia nos dimos cuenta de las enormes diferencias que había entre los jóvenes que estudian en las universidades privadas y los que estudian en las universidades públicas del país, ¿no? No es que no las supiéramos, es que quizás las intuíamos, ¿no?, pero ahora las vimos de manera muy concreta, porque las y los jóvenes de las universidades privadas, para empezar, bueno, tienen una infraestructura de sus universidades mucho más moderna, ¿no?, mejor preparada. Nuestras universidades públicas estaban verdaderamente en la calle, ¿no? Creo que eso sucedió en muchas universidades del mundo, pero bueno, cuando uno se da cuenta de la precariedad con la que solemos trabajar en la universidad pública, bueno, pues llama la atención notablemente la brecha que existe, ¿no?, entre estas dos géneros de universidad, la privada y la pública. Nos dimos cuenta que los entornos sociales de los jóvenes de las universidades privadas pues eran notablemente distintos. Ahí cada quien en su habitación con su ordenador desempeñaba sus trabajos, ¿no? Los alumnos de la universidad pública pues en una casa de 50 metros cuadrados, 3 o 4 personas, la madre, el padre, compartiendo un ordenador entre todos, ¿no? Y la mayoría, hicimos una investigación ahí en la universidad muy interesante que nos dejó ver, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes atendía las clases en el móvil, pero no de estos inteligentes, ¿no?, sino de estos que se compran con tiempo anticipado, además en entornos donde había pues muy poca conectividad, ¿no?, y también en entornos donde el tema de la salud mental resultaba pues de gran importancia, porque las relaciones sociales se fueron deteriorando durante todo el periodo del encierro, y bueno, pues todo eso produjo una situación que dejó ver con mucha claridad las diferencias que había, ¿no? De ahí que una de las primeras acciones, bueno, previo a la pandemia desde luego, que se tomaron fue la de revisar el marco educativo y tratar de, con una reforma muy interesante a nuestro artículo 3º constitucional. Probablemente el doctor García Amado sabe muy bien que hay 2 o 3 artículos en la Constitución mexicana que son el orgullo del constitucionalismo mexicano, el 3, el 27 y el 123, que se enseñan desde la primaria, ¿no? El tercero es el que tiene el tema educativo, y la reforma entonces fue hacia el derecho a la educación, ¿no? Lo cual implicó varias cosas importantes. En primer lugar, bueno, pues se intentó, digamos, revertir todo este proceso de mercantilización que se ha estado dando en materia educativa en los últimos 30 años, ¿no? Se buscó incorporar dentro del marco educativo pues algunos valores que desde el 1917, la época de la Revolución Mexicana, se habían planteado como un horizonte para la educación, pero que bueno, no se consiguieron, y luego, digamos, la brecha se hizo más larga con el periodo neoliberal, ¿no? La gratuidad y la universalidad. Con el periodo neoliberal, pues la gratuidad definitivamente se echó en una bolsa de basura, ¿no? Porque en las universidades públicas inclusive tuvimos que empezar a cobrar cuotas para que los jóvenes pudieran estudiar, porque bueno, si no, no alcanza, ¿no? Los presupuestos a las universidades públicas se fueron reduciendo.
Ahora no es que hayan aumentado los presupuestos, mentiría yo si dijera eso, pero la Constitución se reformó para incorporar el tema de la gratuidad y también el tema de la universalidad, ya como mandatos constitucionales y como derechos fundamentales, ¿no? Es decir, que ahora ya podemos decir que el derecho a la educación, y particularmente a la educación superior, que no lo estaba con anterioridad, se convirtieron en obligaciones del Estado mexicano, ¿no? Como todas y todos ustedes saben, cada vez que un derecho es reconocido en una constitución, implica un conjunto de obligaciones para el Estado mexicano. Entonces, el Estado se obliga, desde el 2018, a garantizar la gratuidad y la universalidad de la educación, ahora a todos los niveles. Esto es muy interesante porque ahora diré algo sobre la gratuidad, pero esta incorporación de la educación superior como derecho humano es muy importante porque, digamos que detrás de eso hay una reflexión bastante seria sobre la integralidad de la educación, ¿no? Ya saben ustedes que la integralidad también es otro principio de los derechos fundamentales. En este caso, por integralidad habría que entender el proceso todo educativo que va desde los 0 años hasta el momento en el que uno deja de abrevar conocimiento, ¿no? Que es en el posgrado. Los sistemas educativos convencionales hacen cortes y está la educación preescolar, la educación primaria, la secundaria, qué sé yo, y poco se hablaba de educación, lo que ahora conocemos como educación inicial, ¿no? Los niños, los pequeñitos, los bebés, pues si no eran cuidados en casa, iban a lo que se denominaban guarderías, ¿no? Espacios a donde pues pasaban el tiempo ahí, jugando, qué sé yo. Bueno, ahora la Constitución ha incorporado ese nivel también como parte de la integralidad del proceso educativo, que entonces comienza a interesarse por la formación de ciudadanos desde los 0 años de edad, ¿no? Y enfatizo esta idea de formación de ciudadanía porque entonces la educación no es vista solamente como la transmisión de conocimientos, sino de manera fundamental como la gran oportunidad para el fomento de una serie de valores que están orientados a, digamos, construir ciudadanas y ciudadanos más solidarios, ¿no? Nos dimos cuenta de que la educación, bueno, pues había puesto énfasis sobre todo en las competencias y, como dije, dejaba de lado toda la parte más relacionada con los valores humanos, pero que eso, bueno, también había generado con el paso del tiempo personas mucho más egoístas, ¿no? Personas que pues buscan el beneficio propio y que habían olvidado, digamos, la dimensión colectiva que tiene también el proceso educativo y que se consigue precisamente en la escuela, ¿no? Como dicen los expertos, en la experiencia áulica. De modo tal que la reforma educativa se ha planteado ahora incorporar desde la más temprana edad, ¿no?, una serie de valores que están relacionados con 4 ejes que se pueden, digamos, desprender en más, pero que tienen como planteamiento epistemológico, ¿no?, la perspectiva de derechos humanos. Naturalmente, esto es consecuencia de la otra gran reforma que tuvimos en el año 2011 en la materia y que incorporó en el artículo 1 de nuestra Constitución toda una serie de herramientas, diría yo, para aplicar la perspectiva de derechos humanos a pues, todo el ordenamiento jurídico mexicano. Yo, como saben, soy sociólogo y psicólogo, entonces para mí la ley en su funcionamiento, o mejor dicho, para que la ley funcione necesita garantizarse también una cierta fisiología, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. Es decir, que no nada más hay una topología, ¿no? No es que solamente estén ahí puesto el párrafo 1 y luego el 2 y luego el 3, sino que para que funcione eso tiene que haber una cierta concatenación
y herramientas de interpretación que permitan vincular lo que está en cada uno de los párrafos para que tenga todo el artículo un sentido, ¿no? La reforma del 2011 puso las bases para que eso ocurriera, y eso es lo que permite, digamos, que los derechos puedan ser aplicados prácticamente a todo el ordenamiento jurídico, y desde luego, para que el artículo 3º constitucional no solamente afirme que ahora hay un derecho humano a la educación superior, sino para ver todo el proceso educativo con perspectiva de derechos, ¿no? Y esa perspectiva de derechos es la que permite derivar estos 4 ejes que voy a comentar de manera muy rápida. En primer lugar, una perspectiva de inclusión, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta ahora pues que el mundo ha cambiado notablemente, ¿no? Que el mundo no es el mismo para las y los jóvenes que están ahora en la universidad que para quienes somos sus profesores, y tenemos no tantos años más, unos cuantos años más, pero enfrentamos una serie de fenómenos que antes no se presentaban o no estaban nombrados o no eran visibles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se relaciona con las múltiples expresiones de la sexualidad de los jóvenes, ¿no? Las comunidades lésbico, gay, transexual, transvesti, transgénero, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las expresiones que hay de las manifestaciones de la sexualidad, pero no solo, sino las nuevas formas de relacionarse entre las y los jóvenes, para quienes esas cosas ya no son tan importantes, ¿no? Es decir, las ven con una mucho mayor naturalidad. Nos cuesta más trabajo a las y los profesores entender, y quizá es más nuestro la necesidad de clasificar, ¿no? De tener categorías para entender quién es quién, ¿no? O qué es quién. Y para los jóvenes esto es un proceso mucho más sencillo, pero desafortunadamente no para todas y todos los jóvenes, porque hay una gran cantidad de rechazo todavía a todas estas expresiones, que pensamos es necesario empezar a incorporar herramientas desde la más temprana edad para entender estos cambios, no necesariamente para entender ese momento, ¿no? O este momento que estamos viviendo, porque a lo mejor en 30 años ya cambió nuevamente toda esa realidad, pero sí herramientas para entender que la realidad se hace más fluida, que la realidad implica la necesidad de posicionarse de un modo distinto, quizá no tan rígido, ¿no? Frente al modo en el que las personas se van relacionando. Por supuesto, eso incluye también a las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos que aprender a ver que el mundo no es de personas enteramente funcionales. Afortunadamente eso lo hemos ido aprendiendo, y ahora, bueno, en una universidad como la nuestra, en Tlaxcala, que se construyó hace muchos años, pues a nadie se le ocurrió que en lugar de escaleras podíamos poner rampas, ¿no? Y que una persona que puede subir una rampa puede subir una escalera, ¿no? O, perdón, al revés, una persona que puede subir una escalera puede subir una rampa, y no viceversa. Por lo tanto, lo lógico y como lo más sencillo es poner rampas, ¿no? Pero no, bueno, eso no lo teníamos visto. O la necesidad, por ejemplo, de también desde muy temprano enseñar el lenguaje de señas, que es una cosa simple, ¿no? Es como aprender el inglés, así, una segunda lengua, esta sería una tercera lengua, pero que además tiene una ventaja fundamental, porque resulta una señal de inclusión, ¿no? Si aquí hubiera una persona sorda, pues no nos escucharía, ¿no? La estamos excluyendo. Si hubiera una persona que habla alemán, si no le ponemos un traductor que diga lo que yo estoy diciendo, pues sería lo mismo que una persona sorda, ¿no? Entonces, quizá antes de pensar, bueno, es que no, porque un poco esas eran las respuestas que teníamos, ¿no? Es que imagínate que hay un alemán, hay un ruso y hay un qué sé yo, tenemos que tener cuántos traductores. Bueno, no. En el caso de las personas sordas es muy sencillo, porque si todas y todos sabemos desde pequeños el lenguaje de señas, nos podemos comunicar sin mayor problema. Yo podría estar hablando ahora y haciendo señas, ¿no? Yo mismo, y me entenderían todas las personas. Ese es un mensaje de inclusión, ¿no?
En general, por supuesto, también nuestras comunidades son multiétnicas, ¿no? Nosotros en México, bueno, tenemos una población indígena amplia y diversa que tenemos que aprender a incluir. Y aquí entra el segundo eje importante, porque también, digamos, que se incorpora una perspectiva de interculturalidad, ¿no? Una perspectiva que no solamente busca incluir a personas indígenas, no se trata de llenar una cuota, ¿no? No se trata de decir, ah, bueno, pues, ¿cuántos indígenas tenemos? 10,000, ah, pues tráete 1,000, ¿no? Y ya con eso cumplimos. Sino establecer un diálogo intercultural que permita revalorar, ¿no? Reposicionar a las culturas originarias en su justa dimensión, en su justo valor. Tendimos tradicionalmente, eso yo creo que es culpa del positivismo, a disvalorar los saberes tradicionales, a pensar que se trata de cosas que no son científicas, que son magia, brujería, qué sé yo, pero gran parte del saber científico proviene también del saber tradicional, ¿no? Digamos, ahí están las fuentes, los medicamentos y las cosas sintéticas que tenemos hoy, tienen una base, ¿cómo se llama esto que estudian los que estudian? Botánica, ¿no? De la medicina tradicional, hay vínculos con la medicina tradicional, hay, digamos, también formas de relación cultural, incluso religiones, ¿no? O maneras de aproximarse a la espiritualidad que que hemos desdeñado y que tendríamos que aprender también a integrar como parte de un saber, pues, que no se centra solamente en la transmisión de conocimientos, sino de experiencias, ¿no? De experiencias vitales que además son muy ricas. Eso que se decía ahora, que decía Roberto, que no solamente es venir a aprender cosas aquí, sino a saber cómo viven los leoneses, cómo comen los leoneses, cómo se relacionan los leoneses. Esa es la parte rica de la relación, ¿no? Bueno, eso no lo hemos hecho en nuestras universidades mexicanas, con nuestros propios compatriotas, las personas de las culturas indígenas. Ahí también se conecta la siguiente dimensión, que es la ambiental, ¿no? Que hoy más que nunca necesitamos incorporar este eje del respeto por el ambiente, ¿no? Con todo lo que ello implica y con independencia de si estoy estudiando psicología, derecho o filosofía, ¿no? Es importante ver cómo el ambiente se integra en pues la necesidad de los aprendizajes que voy a tener para la vida, ¿no? Y que me van a permitir identificar aquellas cosas que depredan, aquellas cosas que son agresivas al ambiente y que necesito, digamos, desaprender para reaprender de una manera distinta. Y finalmente el último eje, el más importante y en el que me voy a tener un poquito más, no sé cómo voy de tiempo, pero con eso ya termino, el respeto entre los hombres y las mujeres, ¿no? Que un poco de esto ya hablé cuando hablé de la diversidad sexual, pero concretamente la necesidad de eliminar de raíz la violencia de género, particularmente en el ámbito educativo, ¿no? Nuestras universidades en México pasaron por un momento bastante complicado hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, ¿no? Porque explotaron los escándalos debidos a la violencia de género en las universidades, ¿no? Muchas universidades decidieron ocultarlo, otras pues decidieron enfrentarlo, que me parece a mí la opción inteligente. Pero bueno, todo esto nos mostró, primero, que no estábamos preparados para lidiar con el problema, que no teníamos una institucionalidad que permitiera resolverlo, ¿no? Atenderlo. Que pues más bien se había normalizado una serie de conductas que son predatorias, que son violatorias a los derechos de las y los jóvenes, y que se había generado un temor brutal en la población para decir, oiga, esto me agrede, ¿no?
Afortunadamente, el lado positivo de eso es que después de esa explosión, y que bueno, sí costó efectivamente que muchos profesores tuvieran que dejar las universidades, pues en México por lo menos nos hemos puesto a trabajar seriamente para construir esa nueva institucionalidad en la universidad, en las universidades, para poder anticiparnos, ¿no? Reaccionar cuando estos fenómenos se dan, pero sobre todo, y lo que es más importante acá, es que la idea es que podamos incorporar actitudes que generen, pues, relaciones respetuosas entre hombres y mujeres, ¿no? Digo entre hombres y mujeres porque es en donde más se da este fenómeno, pero bueno, eso es extensible a todas las relaciones que se dan en la sociedad, ¿no? Es importante reaprender comportamientos, digamos, de esto que se llaman hoy nuevas masculinidades, ¿no? Que desconstruyan las expectativas que luego se tienen de lo que significa ser hombre en relación particularmente con la violencia contra las mujeres, ¿no? Así que bueno, en síntesis, digamos, todo esto supone una mirada de la educación con un sentido mucho más amplio, ¿no? De lo que originalmente concebíamos en México. La internacionalización, por ejemplo, la pensamos ahora porque dije que habíamos hecho una crítica a esto de que un joven mexicano se iba a trabajar a una fábrica en Alemania, ¿no? Bueno, no es que nos neguemos a la globalización, ¿no? La globalización está ahí, es un fenómeno que está presente y tal, pero pensamos que procesos, por ejemplo, como el de la internacionalización, pueden estar orientados precisamente por estos mismos ejes, ¿no? Bajo la idea de inclusión, bajo la idea de respeto por el género, bajo la idea de respeto ambiental, ¿no? Ir proponiendo que nuestras experiencias que se tienen en ambos lados, de quienes firmamos convenios de internacionalización, nos preocupemos también por estas situaciones y busquemos que la experiencia sea, por tanto, mucho más integral, ¿no? Bueno, yo dejaría aquí entonces esta intervención. Agradezco mucho la atención que han tenido para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Plasencia. Yo creo que ha sido un análisis transversal y longitudinal de lo que ha sido la realidad reciente, por lo menos de lo que es el país mexicano, coincidente en muchas cosas con lo que sucede en Europa también, y un poco tomando como referencia ese trabajo en la frontera que ya señalaba el doctor García Amado, y que venía a la par que usted iba hablando. Yo venía pensando que también hay, como decía antes, los que trabajan un poco más allá de la frontera actual y que empiezan a construir las nuevas fronteras. Yo creo que ahí es donde se encardina gran parte de esos retos que nos ha planteado, y que bueno, que deseamos que la sociedad mexicana los alcance, y que esperamos que nuestra colaboración humilde en la parcela que corresponda entre las dos instituciones contribuyan a alcanzar esos nuevos retos. Y ahora ya creo que voy a mantener un compromiso, pero bueno, era casi medio pactado, a nuestro defensor de la comunidad universitaria, que también nos acompaña hoy, y que a la par también es profesor en esta facultad, el doctor Paulino Pardo, y le voy a pedir, bueno, que si puede hacer una pequeña intervención por esa faceta doble que nuestro invitado juega, de haber trabajado en el campo de la defensa de los derechos, y también, pues bueno, de ser un cargo institucional y un reputado científico y académico. Muchas gracias, vicerrector. No me voy a extender porque la verdad es que tomar la palabra después de los profesores García Amado y de nuestro rector de la Universidad de Tlaxcala, bueno, pues exige un respeto y sobre todo una reflexión, porque creo que todo lo que ha dicho el rector merece una reflexión muy profunda. Yo me había preparado unas palabras, pero voy a renunciar a ellas y solamente voy a decir que no me extraña que el rector fuera elegido por unanimidad, ¿no? por la Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México para ese cargo de ombudsman, ¿no? Creo que es imposible que alguien sea elegido por unanimidad en una asamblea legislativa. Pero veo que esos fenómenos, cuando se dan ciertas condiciones del todo excepcionales, pues pueden llegar a producirse, ¿no? Y creo que eso sería lo primero que nos debería de hacer pensar a todos los que estamos aquí en esta sala en este momento, ¿no? Que tenemos la suerte de estar ante una personalidad muy especial, ¿no? Simplemente decir que menos mal que todos estos males que nos ha contado de México, ¿no? De la Universidad Mexicana, menos mal que no se dan aquí. Porque, claro, sería terrible que todos nuestros profesores, ¿no? Estuvieran dedicados en lugar de enseñar, ¿no? Incluso humanidades, ¿no? Incluso humanidades, por ser algo transversal, que en vez de estarse dedicando a eso, estuvieran dedicándose a escribir artículos o papers para luego negociar con ellos, con una editorial global, que al final son una vez, tampoco son más, no venderlos, sino ni siquiera regalarlos, sino pedirles, darles dinero para que los publiquen y luego que la propia editorial lo venda y lo revenda por todo el mundo hasta que la propia universidad que ha formado al profesor que escribió el artículo, que hizo el paper, lo compre el artículo por una cantidad de dinero completamente desmesurada, ¿no? Menos mal que esas cosas no ocurren aquí, menos mal que aquí las universidades privadas no ofrecen títulos a cambio de matrículas, ¿no? Sería terrible que algo como eso nos estuviera sucediendo, ¿no? Sería terrible también que las universidades públicas ofrecieran titulaciones sin saber muy bien para qué, quizá por una cuestión de moda, a cambio de unas tasas que son muy útiles, ¿no? para engordar las arcas de esa universidad, de ese centro, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Sería terrible que, por ejemplo, en España no se pensara que la educación y la ciudadanía van juntas, ¿no? Imaginemos lo horrible que sería que, por ejemplo, en España esa idea se pusiera en duda y habiendo una asignatura en los niveles inferiores de la enseñanza, hubiera profesores que objetaran a la posibilidad de impartir esa asignatura. Una cosa así sería horrible, ¿no? Y bueno, pues estamos en un país afortunado donde nada de esto sucede, ¿no? Solamente diría que subrayaría lo que ha dicho el profesor. Creo que es una idea central de las que ha puesto, que frente a la predación, humanidad, ¿no? Frente a la predación, humanidad. Eso es lo que tenemos que destacar y eso es lo que nos puede permitir seguir vivos también en el caso de esta Universidad de León, ¿no? En el sentido de que aquí también ocurre lo que él ha comentado. Nuestros estudiantes normalmente no terminan aquí, no terminan en la provincia, no terminan en la comunidad autónoma y cada vez en mayor medida no terminan en nuestro país, sino que terminan en otros países. Tenemos que hacer una reflexión muy intensa sobre lo que el rector ha dicho y eso es a lo que invito a nuestros estudiantes y profesores, a cada uno de los que estamos aquí y creo que eso nos hará mucho mejores a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino. Un placer, como siempre, escucharte y detallar y puntualizar lo que sucede y no sucede en esos países que tenemos, por suerte, habitar, poco habitar. Ahora sí ya vamos a ir clausurando el acto, no sin antes reiterar, como hacía al principio, mi agradecimiento, un agradecimiento personalizado ahora en la figura del decano, del profesor Carrodo. Yo uso WhatsApp, yo todavía soy de esa época, y no hace demasiado en un grupo, creo que hice, o no sé si fue directamente a él, le puse, y lo confieso aquí en directo, se puede utilizar como cargo público, como contra mí, que es un placer trabajar con él y con ellos. Con el equipo que está en esta facultad es un placer. Siempre que hay una oportunidad, se les lanza el guante de poder hacer alguna actividad, ellos responden con prontitud y con ilusión. Y yo ahí me gustaría que eso fuese la tónica general, pero no es así.
No es así y entonces cuando no es así, cuando es algo que sucede de manera recurrente y que siempre tiene las puertas abiertas para poder ayudarnos y para poder colaborar y para ofertar a sus estudiantes todo lo que pueda ser de interés para ellos, yo creo que es digno de destacar y hoy que tenemos una oportunidad de hacerlo público quiero ponerlo en valor. Y ya sí, ahora le cedo la palabra al profesor Pardo para que avance. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrector, y sobre todo, además, por estas palabras tan elogiosas que realmente agradecemos. En el centro no nos consideramos más que un eslabón más, ¿no?, de este tipo de actos que se pueden hacer y que yo creo que son en beneficio de todos y sobre todo también en beneficio de los estudiantes. Me gustaría comenzar dando la enhorabuena a nuestro invitado por esta excepcional ponencia y también dándole un obsequio, ¿no?, que le ruego que acepte de los profesores, organizadores y estudiantes de este centro. No espero que se haya encontrado a gusto con nosotros. Gracias a usted. Además de este agradecimiento al vicerrectorado, quiero también agradecer al profesor García Amado, que siempre amablemente colabora, ¿no?, con las actividades que realizamos. Sobre todo, él pone hincapié, ¿no?, en la importancia que tienen estas actividades científicas, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos en la universidad, científicas y docentes. Así que muchísimas gracias por haber aceptado presentar al ponente. Y también quiero agradecer al profesor Pardo, el defensor de la comunidad, que haya estado en el acto y además con unas palabras que han sido tan profundas y tan sabias, ¿no?, cargadas de verdades y de ironías. Así que muchísimas gracias, profesor Pardo. Y finalmente os querría invitar a algo, ¿no? Esta actividad forma parte de un proceso de internacionalización de la universidad. Os querría invitar a participar, ¿no?, de esa internacionalización, tomando como referencia las palabras de nuestro invitado. Nada se hace de manera individual y hay que poner en valor, ¿no?, esa dimensión de desarrollo de la personalidad y de construcción del saber, que es solidaria, que es conjunta, y os invitaría a que lo hicierais. La Universidad de León, en proporción con el número de estudiantes, es una de las 5 universidades de España que más oportunidades nos ofrece, os ofrece de participar en actividades fuera, ¿no?, de este país, para que podáis conocer, ¿no?, otros mundos y a otras personas. Yo os invitaría a que no las desaprovecharais. A mí me gusta mucho citar el discurso del método, ¿no?, de Descartes. Allí en el discurso del método probablemente haya 2 enseñanzas que hoy en día todavía siguen estando vigentes. Una de ellas es la duda como origen del saber. Tenemos que comenzar dudando, tenemos que poner en cuestión cualquier afirmación que venga de una autoridad. No necesariamente tenemos que creerla, sino que tenemos que partir de esa duda, ¿no?, como origen del conocimiento. Pero también nos ofrece una segunda enseñanza que tal vez sea menos conocida por todos. Al comienzo de ese discurso del método dice que el saber comienza haciendo tabula rasa, es decir, eliminando prejuicios. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar prejuicios. Y esa eliminación de prejuicios, según nos cuenta Descartes, se hace a veces viajando y conociendo a los demás, ¿no? Él dice que en el origen de la formación de las personas, cuando tienen 17, 18 años, que es cuando se accede a esta educación superior, deberían dejar los libros, alejarse de los libros y pasar un año conociendo el mundo, porque se aprende tanto o más del mundo como de los libros. Bueno, yo querría que siguierais leyendo libros, porque leer un libro es emprender un viaje, pero también que no dejéis de viajar, ¿no?, de viajar para conocer otros mundos, otras gentes y aprender de ellos. Así que nada más, con esto doy por concluido este acto. Muchísimas gracias.